Hoy es un día jubiloso, es un día de alegría, es un día de entusiasmo. Hoy es el día que Jehová lo ha hecho para alabar su santo y bendito y glorioso nombre. El pueblo de Dios sabe estar alegre, sabe ser feliz en medio de las luchas, en medio del dolor y las pruebas. Sabemos glorificar y exaltar el precioso nombre de Jesucristo a través de estas hermosas alabanzas. Alábele con alegría, hermano. Glorifíquele. Aleluya. El fuego celestial lloverá, lloverá. El fuego celestial. Yo me quiero mojar, yo me quiero mojar, yo me quiero mojar de ese fuego celestial. Yo me quiero mojar, yo me quiero mojar, yo me quiero mojar de ese fuego celestial. Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero. Jesucristo resucitó, ahora se encuentra en el cielo. Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero. Jesucristo resucitó, ahora se encuentra en el cielo. Desde ahí ha de venir a levantar a su pueblo. Desde ahí ha de venir a levantar a su pueblo. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. Esa por la mañana su Sí. misericordia, Su fidelidad de noche, esa por la mañana su misericordia, su fidelidad de noche. Así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. con mucha alegría y gozo, Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. dando sus manos todos, Mandando sus manos todos, mandando sus manos todos, así se alaba a Dios. pasando las manos todos, Pasando las manos todos, pasando las manos todos, así se alaba a Dios. como por el río, Por todo mi ser, como por el río, por todo mi ser, es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. como río de vida, Que saltas arriba, yo llevo dentro, confirma, confirma, se llama mientras Espíritu Santo en este momento. Como río de agua viva, que saltas arriba, yo llevo dentro, confirma, confirma, se llama mientras Espíritu Santo en este momento. Es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Una danza para Jehová, una danza para Jehová, una danza para Jehová, una danza para Jehová, alabanzas para Jehová, alabanzas para Jehová, alabanzas para Jehová, alabanzas para Jehová. Terremoto, pero de repente, terremoto, pero de repente, terremoto, pero de repente, terremoto. cayó la sol, Y cayó el poder, cayó la sol, y cayó el poder, cayó la sol, y cayó el poder, cayó la sol, y cayó el poder. rompe, rompe, Las cadenas, rompe, rompe, las cadenas, rompe, rompe, las cadenas, rompe, rompe, las cadenas. Espíritu Santo Sopla, Espíritu Santo sopla, Espíritu Santo sopla en la de tu fuego. Sopla, sopla, sopla en la de tu fuego. Aleluya. Amanecer, Vamos, hermanos. textura sobre fresca de tu voz. Glorifiquen al Señor. Y tus ojos mientras no se apague el sol. Cuando los cantos mueven sus hojas por ti, yo te quiero adorar, yo te quiero servir. Y quisiera confesarte que tengo con el alma alabanza ayudarte, adorarte por los siglos enteros, porque tú estás a salvarme, y cantarle las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mi
Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Nos da la oportunidad de cantarle de diferentes formas, de diferentes maneras. En todo género musical se alaba y se glorifica el nombre del Señor. Y creo que al Dios que nosotros servimos es un Dios alegre, es un Dios que está en un estado siempre de un humor maravilloso, donde imparte nuestra vida y contagia a través de su Espíritu Santo ese gozo, esa alegría que solamente el Espíritu Santo puede dar. Y creo yo que hoy en esta tarde no es la excepción, donde el Señor nuevamente estará bendiciéndonos de una manera especial, de una manera esplendorosa. Creo que hoy es el día que Jehová lo ha hecho. Mis hermanos, deseamos nuevamente que hoy se encuentre bien, hoy en este día, en ese buen espíritu, en ese buen sentir. Es día viernes y creo que todos los días son maravillosos. Dice que el que hace caso del día lo hace para el Señor y da gracias a Dios. Y debemos de gracias a Dios en todo y por todo. Queremos compartir nuevamente con ustedes un mensaje muy alentador. Siempre la Biblia nos tiene con sorpresas tan maravillosas que causan una impresión especial en nuestro interior, donde nuestro estado de ánimo a veces, cuando está decaído, cuando está cabizbajo, cuando está en un estado no muy favorable, viene la palabra de Dios y nos estimula, nos levanta, nos fortalece, nos restaura, nos renueva. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Recordemos que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y creo que hoy en esta tarde, en este día, Dios está impartiendo a nuestra vida esa vida divina, esa vida maravillosa que solamente el Espíritu sabe dar. Hay gente que tiene espíritu de vida para caminar, moverse de un lado a otro, respirar, estar conectado con la naturaleza, con las cosas que ocurren diariamente en nuestra vida. La gente cotidianamente se mueve de un lado a otro haciendo una gran diversidad de cosas, y ese espíritu de vida pues le da esa fuerza para que él se pueda manejar con ese hábito. Pero el espíritu de vida divina, me refiero a lo que causa o a lo que da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da cosas tan maravillosas, tan grandes, que el mundo no puede dar y que la gente secular lamentablemente desconoce, no tiene, y que nosotros por la gracia, por la misericordia de Dios, a través de su Espíritu Santo, de su Espíritu Divino, nos da ese ánimo, sin la necesidad de recurrir a otras cosas que lamentablemente el mundo recurre y que tristemente decimos que erran y se van por la puerta falsa, tratando de llenar ese vacío que hay en sus corazones y que jamás podrán lograr satisfacer al hombre interior. Pero el Espíritu Santo lo llena todo, y queremos compartir con ustedes este mensaje maravilloso que viene de parte de Dios a través del libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Quiero tomar esa porción bíblica y quiero dar lectura a ello, ya que el mensaje que contiene este versículo bíblico es tan interesante, es tan maravilloso, que al momento de nosotros empezar a examinar y a discernir lo que Dios nos dice a través de ello, logramos obtener algo especial para nuestra vida. Dice así el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Quiero compartir con ustedes esta parte escritural, ya que lo que está mencionando el apóstol Pablo, y se lo atribuimos este libro al apóstol Pablo por el lenguaje que maneja, por los términos que usa, y sin duda alguna creemos que en algunas expresiones que hace en otros libros, como el libro de los Filipenses, en el libro de los Corintios, usa algunos términos que nos asombran bastante y que es el estilo del apóstol Pablo. Por eso mencionamos que este libro lo escribió, esta carta, el apóstol Pablo a la iglesia que está allá en Jerusalén, y que los hebreos, lamentablemente, en cuanto a la fe, parece ser que aún todavía seguían brillando por su ausencia respecto
a este factor tan importante que nosotros debemos de tener y que lo consideramos como el punto doctrinal más importante. Hemos creído que es el código que despierta la voluntad de Dios hacia nuestra vida de una forma personal, a favor de nosotros, pero Dios establece sus normas, Dios establece sus cláusulas para poder lograr que la voluntad de Dios se despierte en nuestra vida. Hay tantas cosas que pasan en nuestra vida diariamente y que en muchas de ellas nos encontramos en situaciones muy complejas, muy difíciles, muy adversas. Sabemos de antemano que vivimos en un mundo hostil, en un mundo lleno de problemas, lleno de conflictos, un mundo lleno de trampas, donde aparecen cosas terribles, cosas que a veces causan desesperación, angustia y dolor. Y cuando nos encontramos en esa situación, pues queremos que Dios esté allí al momento de nosotros dirigirnos a Él. Y el versículo bíblico que acabamos de tomar me llamó bastante la atención, porque hay gente que se ha dirigido a Dios, pero no de la forma que Dios quiere que el hombre se dirija a Él o se allegue a Él. En primer lugar, nos dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que lo contrario de agradar es desagradar. Y creo que nosotros, el pueblo cristiano, el pueblo de Dios, todos aquellos que han venido al conocimiento de la verdad y que han venido a la fe de Jesucristo, sabemos que las cosas son por fe, como dijo el apóstol Pablo, porque por fe andamos y no por vista. Pero aunque somos salvos por la fe, porque dice porque por la fe somos salvos, no por las obras de la ley. Dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero la fe tiene sus ángulos que conocer, tiene sus perfiles, y no solamente debemos de tener la confianza, la convicción, la certeza de que al venir a Él obtenemos una salvación a través de esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, a través de Jesús de Nazaret, que dio su vida por nosotros. La fe de la salvación pues es una de las maneras, de las formas que el hombre da a conocer a través de sus hechos, de un cambio de vida, de una transformación en su interior, de un arrepentimiento sincero, de un convertimiento y de un lavamiento a través, como he dicho anteriormente, a través de ese sacramento que es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Pero la fe de la cual nosotros estamos hablando no es solamente en la fe que respecta a la salvación, sino que la fe debe de hacerse uso de ella en todo momento, en toda circunstancia de la vida del hombre, no solamente en el marco del creyente, no solamente en el perfil del cristianismo, sino también hay gente inconversa que cree en Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios, que son dos cosas completamente diferentes, y que cuando nosotros realmente le creemos a Dios como Él establece a través de su palabra, y que aunque esta palabra tan corta, fe de 2 letras, maneja 2 leyes interesantes que estaré mencionando en este momento, pero antes de entrar en esas 2 leyes que estaré mencionando a través de la Escritura y de lo que contiene este versículo bíblico que acabamos de tomar, quiero respetar el primer versículo de arriba, ya que aunque ha habido gente muy cerca de él, e inclusive aquellos primeros hombres o testigos oculares que vinieron a los pies de Jesucristo cuando el Señor les llamó a este camino, nos dice la Escritura que hubo 12 hombres que inclusive nos dice en el libro de los Corintios que fueron espectáculo para el mundo. Pero esos 2 hombres, aunque convivieron con Jesús, aunque caminaron con Él por aquellas calles polvorientas, aunque estuvieran muy cerca del Señor y vieron las grandes maravillas, las grandes proezas, lamentablemente o tristemente, ellos parecía ser que aún no había una convicción
en ese ser maravilloso que es Jesús, que inclusive en el capítulo 17 del libro de San Mateo, versículo 17 al versículo 20, nos narra una triste historia. Y digo triste historia porque hubo un hombre que tenía un hijo que estaba bajo una posesión y que lo atormentaba un demonio, y que una vez que lo atormentaba, la reacción del hijo de este hombre era aventarse al fuego y luego se aventaba al agua. Y esto causaba una tristeza terrible, una desesperación, una impotencia muy grande en aquel padre al ver a su hijo en esa situación. Cuando este hombre oyó de Jesús y que los discípulos de Jesús también hacían grandes cosas por la facultad que Jesús les había dado, de que estos hombres también, que eran testigos de lo que Jesús hacía, y que ellos se habían dado por enterados de que Jesús había enviado a estos hombres a las ovejas de Israel para hacer sanidades, para hacer milagros, para hacer proezas. Nos dice la Escritura que cuando este hombre se dio por enterado que los discípulos de Jesús también sanaban, también libertaban, este hombre llevó a su hijo a los discípulos de Jesús. Y tristemente, cuando se los presentó a aquellos discípulos de Jesús, los discípulos de Jesús no pudieron hacer libre a este muchacho. Y al no serlo libre, al no lograr que ese demonio saliera de este muchacho, aquel hombre se sintió tan decepcionado, terriblemente decepcionado, porque él esperaba regresar con su hijo en sus facultades, regresar con él en sus cabales y dar la noticia a su familia que su hijo, que estaba atormentado, ya había sido libre. Pero sus discípulos de Jesús no pudieron hacer libre a este muchacho. Cuando este hombre le dio información a Jesús, que lo presentó a sus discípulos, Jesús se irritó, se enojó de tal manera que fue un desagrado para Jesús. Es ahí donde la parte de la Escritura que acabo de mencionar en el versículo 6 del libro de los Hebreos, capítulo 11, donde dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en esta parte, los discípulos de Jesús no agradaron al Señor, todo lo contrario, desagradaron al Señor. Quiere decir que en un momento dado, nuestro comportamiento, nuestra postura o ante las circunstancias de vernos en aprietos, nosotros debemos de saber que hay alguien que nos respalda, hay alguien que se especializa en lo imposible, hay alguien que hace las cosas, hay alguien que se maneja en lo imposible, que en el diccionario de él no existe la palabra imposible, mucho menos el término difícil. Y el hablar precisamente de la fe, estos hombres o estos discípulos de Jesús no tuvieron la suficiente fe o la convicción suficiente para saber de que aquel que les había dado la facultad, el poder, la autoridad sobre todo espíritu inmundo y expulsarlo de aquellas personas, no había hecho caso el demonio, sino ahí se quedó, porque vio en ellos un desajuste precisamente de fe. No había totalmente una convicción en ellos. Entonces el demonio no salió del muchacho, y el padre del muchacho se sintió defraudado, se sintió decepcionado, y fue y se lo presentó a Jesús y le dijo: le he presentado a mi muchacho a tus discípulos, y tus discípulos no le pudieron hacer libre o no le pudieron sanar. Casi siempre, hermanos, lamentablemente, cuando las cosas no resultan o no suceden, cuando hacemos la oración por alguna persona, por algún hombre, por algún necesitado, y vemos que no hay respuesta inmediata, y que vemos que no sucede nada ni siquiera más adelante, se lo atribuimos a la falta de fe del necesitado. No se lo atribuimos a nuestra vida, a nuestra persona, en cuanto a la convicción o la certeza que debe haber en nuestra vida de que lo que hemos recibido de parte de Dios es algo grande.
y que la autoridad que Dios nos ha dado y la facultad que Dios nos ha dado, y no solo eso, sino el acceso ante la presencia del Señor, de dirigirnos a Él, creyendo que realmente ese ser maravilloso responderá en nuestra vida en las necesidades que se presenten. Nos damos cuenta que Jesús, cuando vio a este hombre y que le comunicó que sus discípulos no habían podido hacerle libre, Jesús se irritó y mencionó una palabra y dijo: generación incrédula y torcida. En otras versiones dice perversa. Pero una vez que aquel muchacho fue libre a la palabra de Jesús y que el Padre se llevó a aquel muchacho ya en su buen estado, nos dice la Escritura que se acercaron los discípulos a Jesús preguntándole por qué ellos no pudieron hacerle libre. No me he salido todavía de la parte de arriba del versículo 6 del capítulo 11 del libro de Hebreos. Solamente estoy tomando una referencia porque nos dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, y nos damos cuenta que los discípulos en ese momento no agradaron a Dios, y si no agradaron a Dios, pues lo contrario es que desagradaron a Dios. Quiere decir que nosotros podemos desagradar a Dios en un momento cuando no tenemos la confianza, cuando no tenemos la convicción, cuando hay la duda. Cuando nosotros nos encontramos así en ese estado de duda, no podemos agradar a Dios. Yo hablé de dos leyes que marca lo que es la fe y que despierta la voluntad de Dios y abre el código de Dios para que Dios responda a favor nuestro. Pero no quiero todavía llegar ahí, sino quiero seguir mencionando que cuando los discípulos del libro de San Mateo, capítulo 17, versículo 17 al versículo 20, se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio de este joven, o por qué no le pudimos sanar? Y Jesús rápidamente reprocha y les dice: por vuestra poca fe o por vuestra incredulidad. Entonces Dios se irrita, Dios se enoja cuando aquellos que han tenido un encuentro con Dios, que han tenido una comunión con Dios, que han venido al conocimiento de la verdad y de antemano han constatado de que Él es real, porque ha experimentado un cambio en su vida, no solamente en la suya, sino también en otros que han sido testimonios vivos y reales del poder de Dios, y que no podemos en ninguna manera decir que las cosas se lograron por sí mismas, sino que solamente a través del poder de Dios aquello pudo suceder, ya sea en la vida de aquel personaje o en nuestra vida. Entonces, cuando los discípulos experimentaron todo lo que el Señor Jesús hacía por aquellas calles de Jerusalén, donde los ciegos veían, donde los cojos eran levantados, donde los paralíticos volvían a caminar, inclusive donde los muertos eran resucitados, donde los leprosos eran limpiados, ellos pudieron darse cuenta que realmente Jesús era el mismo poder. Tenía o poseía toda la autoridad y tenía la facultad para hacer cosas grandes, y que también les había dado la autoridad o el poder a ellos, como dice en el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 17 en adelante. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. Esto quiere decir que los que creen poseen una autoridad de parte de Dios grande, despierta la voluntad de Dios a favor nuestro. No podemos nosotros en ninguna manera manejarnos bajo la duda, porque si nosotros nos manejamos bajo la duda, no podemos agradar a Dios como estos discípulos. Entonces el apóstol Pablo, respecto a la fe, dice: porque por fe andamos y no por vista. Y también dice que lo que no es por fe es pecado. Quiere decir que aún siendo nosotros convertidos, aún siendo creyentes, aún habiendo venido al conocimiento de la verdad, nosotros debemos de tener esta convicción, esta seguridad, que aquel que lo prometió lo va a hacer. Pero mencionamos anteriormente que para despertar la voluntad de Dios a favor nuestro, o para activar ese código divino de que Dios responda, de que Dios respalde, habla de dos cosas muy importantes.
Y una de las cosas elementales o el factor más importante, número uno, es creer. Sí, creer. ¿Por qué? Porque el creer nos ayuda a romper barreras. El creer derriba murallas, derriba muros que pueden impedir que nosotros no tengamos ese contacto o esa comunicación con Dios. Recuerde que la fe, desde el versículo 1 del capítulo 11 del mismo libro de los Hebreos, dice: la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Esto quiere decir que aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros físicamente no podamos verlo, no haya alguna escultura, no haya alguna figura, nosotros debemos de tener la convicción apasionada de que ahí está. Dijo por ahí un hombre: fe es pisar en un lugar donde no hay escalón y creer que ahí está. Otro hombre dijo que la fe es una convicción apasionada. Pero aquí lo interesante, lo importante es que la iglesia se tiene que manejar por la fe, y es el factor más importante. ¿Por qué? Porque por la fe somos salvos. Por la fe vamos a entrar al reino de los cielos. Mientras nosotros estemos militando o peregrinando en este mundo, amados hermanos, se van a presentar infinidad de cosas en nuestra vida donde nosotros tenemos que echar mano de esa fe, de esa convicción, de esa certeza, de esa seguridad que aunque no está Él físicamente, pero en espíritu allí está. Recordemos que Dios está en el lugar. Por eso dice: el que a Dios se allega, el que a Dios se allega, crea. Le vamos a parar ahí. El que a Dios se allega, crea. Esto quiere decir que para que Dios pueda responderme, debo de creer. Pero no solamente se queda en el creer, sino hay otra parte que culmina, y es la parte número 2. Porque hay gente que cree en Dios, pero a la hora de la prueba, a la hora de la lucha, de las circunstancias, a la hora, en el momento que se necesita, yo debo de activar ese código y hacer saber a los que me rodean y a mí mismo de que creo en Él, de que tengo la confianza, de que tengo la seguridad, de que tengo la certeza, de que aunque no está al momento, ahí está, ahí se ve, no con los ojos materiales, sino con los ojos espirituales. Entonces nosotros, al considerar estas dos leyes que establece este versículo número 1, como dijimos, que el que se llega a Dios crea que le hay. Escuche bien. Y el otro es el versículo 6: crea que le hay y que es galardonador. O sea, que es un Dios que responde, es un Dios que actúa a favor nuestro, que es un Dios que premia, que es un Dios que favorece, que es un Dios que no deja solamente la fe del hombre o del creyente solamente paralizada en que ya tuvo la confianza de que Dios es, no de que Dios existe, de que Dios es real, de que le hay. Y cuando dice de que le hay, quiere decir de que Él va a responder. O sea, al Dios que nosotros servimos debemos de saber que es un Dios que responde. Como al Dios que oró Elías, sabía que era un Dios que respondía. Él oró a Jehová para que lloviera y llovió, porque sabía que respondía. Usted debe de saber, hermano, que no es un Dios que está paralizado y que solamente tiene oídos y que es un Dios que no acciona. No, es un Dios que actúa a favor nuestro. ¿Por qué? Porque la fe es la que mueve montañas. La fe es la que mueve la voluntad de Dios. Cuando Dios ve en nuestra vida esa confianza, esa seguridad, esa certeza de que las cosas van a obrar, que las cosas van a estar, que aunque no están en el momento, ahí están por la fe. Usted los está viendo con los ojos de la fe y usted lo está declarando por hecho.
Lamentablemente hay gente que se ahoga en un vaso de agua, aún creyentes, aún gente que ha venido al conocimiento de la verdad, aún hijos de Dios. Lamentablemente ha llegado el momento que les ha pasado como aquel hombre llamado Tomás. Tomás se hizo muy famoso y lamentablemente se hizo famoso por su incredulidad. Claro que fue uno de los testigos oculares de la resurrección de Jesucristo, pero el tinte de él aún todavía se sigue viendo en muchos creyentes, que para poder creer tienen que ver algo, tiene que ver alguna manifestación. El pueblo de Israel siempre se ha manejado bajo esa regla, e inclusive lo vemos desde el principio de la historia, cuando aquel hombre llamado Gedeón, para cerciorarse de que Dios estaba con él, tuvo que pedir una señal. En el capítulo 12 del libro de San Mateo también nos habla que el pueblo de Israel, cuando Jesús aparece en escena, le decían: deseamos ver de ti señal para poder creer. Y hay hermanos que se manejan bajo esa mentalidad, que si no ven las cosas ahí, no lo creen. Y lamentablemente, por no creer, no se despierta la voluntad de Dios o a favor de ellos el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque está dudando, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Usted quiere agradar a Dios, hermano? Las circunstancias por las cuales usted está pasando, por lo que usted está atravesando, su familia, sus hijos, sea en el área de su salud, económica, familiar, social, laboral, etcétera, pero usted le necesita. Pero lamentablemente muchas cosas no han aparecido, porque lamentablemente usted no le ha creído a Dios. Usted está esperando una señal, y no se trata de ver una señal. Hay gente que busca las señales y no es así. El pueblo de Israel buscaba las señales. Yo no sé si usted se mueve por la fe, porque si usted se mueve por las señales, entonces usted no se mueve por la fe. No, las señales nos deben de seguir a nosotros, porque dice: estas señales seguirán a los que creen. Y lamentablemente hay gente que tiene una fe paralizada, y a esta fe Santiago le llama una fe muerta. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta, y tiene que haber una acción, como dice aquí el versículo 6: debo de creerlo. Y el creer me implica obedecer, accionar. Dios va a ver mi comportamiento, Dios va a ver mi postura, Dios va a ver mi reacción. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para que se despierte en él la voluntad de Dios en nuestras vidas? Así es de que yo le invito, hermano, en el nombre de Jesucristo, a que usted se apropie de estas promesas de parte de Dios, porque estamos en un camino donde andamos por la fe. Estamos en un peregrinar, como salió Abraham, que por la fe dice que él salió de su tierra y de su parentela. No había visto aquella muchedumbre de gente que Dios le había dicho que sería padre de muchedumbre. Solamente le mostró la inmensa, incontable cantidad de estrellas en la arena de la orilla de la mar, que el grano difícilmente, imposiblemente se puede contar. Pues le dijo: así será tu descendencia. Y él no tuvo que ver la gente, muchos rostros, muchas caras, muchos niños, muchos ancianos, muchos jóvenes, muchos, no. Él salió de allí, accionó, porque él le creyó a Dios. Usted tiene que accionar. Si usted quiere despertar la voluntad de Dios, si usted quiere que el poder de Dios se manifieste en su vida, si usted quiere que el poder de Dios se manifieste a su favor, hermano, si usted quiere despertar la voluntad de Dios hacia su persona, usted tiene que empezar a accionar. Dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que se allega a Dios, ¿cómo me voy a llegar a Dios? ¿Cómo debe ser la manera o la forma? Porque Dios conoce el corazón, Dios conoce lo que hay en nuestro interior y sabe realmente si hay esa convicción o no hay esa convicción. Como le dijo a Tomás: Tomás, porque me viste, creíste. Y así hay gente que cree por lo que ve. Hay cristianos que creen por lo que ven, y no, las cosas de Dios no
no se manejan de esa forma. La obra de Dios no camina por las obras, no camina por las cosas que se ven, no. La obra de Dios camina por la fe. Usted pertenece a la obra de Dios, hermano. Usted tiene que caminar por la fe. Hay tanta necesidad, hay tanto problema, hay tantas cosas tan desagradables en este mundo, hay tanta gente en circunstancias tan complejas, tan difíciles, tan terribles, que ellos necesitan a esa gente que realmente le ha creído a Dios. Y esa gente es usted, mi hermano. Esa gente es usted, mi hermana. A veces, tristemente, lo digo porque aún lo podemos ver en la vida actual. Hoy, antes de recurrir a Dios por algún problema social, por algún problema moral, por algún problema físico o de salud o financiero, recurrimos a los hospitales, recurrimos rápidamente a donde hay préstamos, recurrimos, pero siempre dejamos en segundo término a Dios. Y cuando nosotros le dejamos en segundo lugar, entonces Dios ya no opera. ¿Por qué? Porque nosotros lo hicimos de lado. Porque primero recurrimos a lo que nosotros veíamos. Nos dejamos manejar bajo la vista de nuestros ojos y de esa manera, lamentablemente, sin darnos cuenta, nos comportamos como un hombre racionalista donde solamente se maneja por lo que hay, por lo que se ve, por lo que se ha descubierto. Y la obra de Dios no se maneja, hermano, de esa manera. No, la obra de Dios se maneja por la fe. Si usted quiere ser premiado, respaldado de parte de Dios, porque dice que el que a Dios se llega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es allí, hermano, donde se hace notar la diferencia, que hay gente que solamente le busca cuando tiene algún problema, cuando tiene alguna necesidad. No es continuo, no es perseverante en la búsqueda, no busca, como dice el salmista, que a través del Espíritu Santo, cuando él buscaba al Señor, dice: de madrugada te buscaré. Y Jehová Dios dice: yo fui encontrado por los que preguntaban por mí y por los de que madrugada me buscan. Cuando la gente realmente le busca a Dios, cualquier pretexto es bueno. En cualquier cosa de su vida siempre interpone a Dios, siempre busca a Dios. Las cosas que no resultaban en muchos antiguos, en muchos reyes, lamentablemente, que querían hacer las cosas a su manera, dice el escritor, dice: y por no haber consultado a Jehová. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas, que lamentablemente antes de buscar a Dios, buscamos las cosas que nosotros podemos ver y que hay una garantía que el hombre da y Dios no obra así. Si queremos que Dios nos respalde, si queremos que Dios obre, si queremos que Dios se manifieste, si queremos que Dios apremie, si queremos que haya galardón, respuesta de parte de Dios, entonces yo tengo que buscarle. Y estas dos leyes que acabo de mencionar deben de estar integradas en mi corazón. Debo de creer, número uno, y debo de saber que está ahí. Al Dios que nosotros servimos no es un Dios, hermano, que está en su trono de gloria. Los ojos de Dios están en todo lugar. Por ahí le dijo un hombre a un niño: oye, niño, quiero que me respondas esto, y si tú me respondes te doy 5 naranjas. Y el niño le dijo: a ver, diga, señor. Y le dijo el hombre, le preguntó: dime dónde está Dios. Y el niño se quedó pensando. Y contesta el niño y dice: bueno, yo le voy a hacer otra pregunta a usted. Dígame dónde no está Dios. Aquel hombre se quedó sorprendido. Este hombre parece ser que de alguna forma quería impresionar al muchacho, cuando todos debemos darnos cuenta que aún nuestros hijos, cuando han sido instruidos en el camino del Señor, empiezan a crear una convicción en su vida de que realmente Dios es real. Hermano, Dios es real. Nosotros no vamos a tientas. Nosotros no caminamos por la vista de nuestros ojos.
Nosotros caminamos por la fe. Y si usted quiere que Dios obre, que Dios lo respalde, usted tiene que buscar a Dios y tiene que creer que le hay. Y entonces vienen los resultados de parte de Dios. Si no, de otra manera, en lugar de estar agradando a Dios, estamos desagradando a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y lo que no es por fe es pecado. Pero yo sé que usted es un hombre sabio, es una mujer entendida, que las cosas de Dios son veraces y que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas, y que en el momento que usted se encuentre, por muy difíciles que sean las cosas, así usted esté enfermo o enferma, así usted esté en circunstancias difíciles donde solamente un milagro que suceda en su vida puede lograr que las cosas vuelvan a acomodarse en su normalidad, quiero decirle que aquí está Dios. Aquí está Dios. ¿Tienes algún problema financiero? ¿Tienes un problema en la familia y no se puede resolver? Hay un problema de salud y los doctores, los médicos te han dicho que no hay remedio, que no hay solución. A lo mejor hasta has sido desahuciado. Sientes que ese problema está fuera de tu alcance y no se puede acomodar. ¿Por qué no nos allegamos a Dios? ¿Sabías tú que la oración es el acercamiento a Dios y el alivio de todos los males? Cuando nosotros nos allegamos a Dios, debemos de tener esa confianza, porque Él no está lejos, Él está en todo lugar. Como dijo el salmista, a través del Espíritu Santo, si aún te subieres a lo más alto de las estrellas, ahí estoy, de ahí te bajaré. Como cuando clamó Jonás en lo profundo de la mar, en el vientre de aquel gran pez, y ahí estaba Dios y lo escuchó en la profundidad de las aguas. Hermano, hermana, Dios está aquí, Dios está ahí, y tú tienes que creerlo, tú tienes que declararlo. Aquí está Dios. Dilo juntamente conmigo: aquí está Dios. Yo no lo puedo ver, pero Él sí me puede ver a mí y ve el problema que traigo cargando, y Él sabe que está fuera de mi alcance poder remediar esto. Él sabe que no tengo las posibilidades. Él sabe que el presupuesto está fuera de mi alcance. Quizás tengas un hijo que tenga por muchos años que no lo ves a una hija y has creído que jamás lo volverás a ver, pero tú sientes en tu corazón que aún está vivo y tienes la esperanza de que un día lo volverás a ver. Jesús está allí y los ojos de Dios están allá donde está tu hijo, tu hija, donde tú no lo encuentras. Quizás tengas a alguien en la cárcel por algún delito que no cometió y está llevando una condena, una sentencia injusta, y le han atribuido muchos atenuantes. Pero quiero decirte que hay un justo Dios, un abogado, que Él puede entrar hasta donde está la Corte Suprema de Justicia, o entrar en la mente de ese juez del municipio o del estado o de toda la nación. Quiero decirte que aquí está Dios, se siente. Quiero invitarte a que cierres tus ojos en este momento. Hay cosas fuera de tus posibilidades, pero hay un Dios que se mueve en lo imposible. Cierra tus ojos. Señor Jesús, es cierto, tu palabra es veraz, no se equivoca, es infalible, Señor. Yo soy el que me equivoco y lamentablemente me he manejado, Señor, de una manera tan superficial en cuanto a mi convicción hacia ti, Señor. Perdóname, perdona mi incredulidad, como dijo aquel hombre, Señor. Te pido, Jesús de Nazaret, que me ayudes a tener esa convicción,
que me ayudes a que se genere más en mi interior esa convicción, esa certeza, esa seguridad. La necesito en este tiempo tan difícil. La necesito en este tiempo tan adverso, Señor. Hay tantas cosas fuera de mis posibilidades, Señor, que solamente un milagro, solamente, Señor, tu mano es la única que puede intervenir ahí. Y yo sé que tú estás escuchando mi ruego, mi súplica, y me allego a ti con mi corazón, Señor, pidiéndote perdón y misericordia por la incredulidad que ha habido por mucho tiempo, porque he tomado otras alternativas, te he tenido en segundo lugar, he recurrido rápido a otras cosas, Señor, cuando un día yo creí en tu palabra, cuando un día yo confesé con mis labios que te recibía como mi único y suficiente Salvador por la fe a través de aquel acto maravilloso, Señor. Creí a la salvación que tú me diste, Padre, pero dejé esa fe solamente en ese nivel. Cuando tú me dices en tu palabra que todo lo que pidamos creyendo lo recibiremos. Ahora, Señor, te ruego misericordia. Ahí pongo este problema en tus manos. Ahí pongo, Señor, este problema de salud en tus manos. Ahí pongo ese problema económico en tus manos, este problema familiar, matrimonial, social, Señor, laboral, Padre celestial. Aquí te pongo mi problema espiritual. Dile al Señor: Señor, ayúdame. Ayúdame, Jesús. Ayúdame. Esa sanidad, ahí está por la fe. Ese milagro, hermano, ahí está por la fe. En el nombre de Jesucristo. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Gloria a Dios. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Gracias, Jesús, por la fe. Puedes creer, Te conviene creer, hermano. gloria verás, su amor sentirás, tendrás libertad. Si puedes creer, demonios huirán, Aleluya. cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Solo créelo. Montañas se moverán, los enfermos se sanarán, Aleluya. tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, Aleluya. los cielos se abrirán, Gloria a Dios. su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Aleluya. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Gloria a Dios. Si puedes creer,
Para el que cree, todo, no deja nada afuera. Todo lo es posible, solamente decláralo con tus labios. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Solo créelo si puedes creer. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Aleluya. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás ahí. Hermanos, quisiéramos seguir cantando, alabando a Dios, aplaudiendo nuestras manos. Quisiéramos seguir tocando los instrumentos, pero queremos en el nombre de mi Señor que usted aproveche este espacio, que lo digiera, que lo discierna también, ya que es una bendición para usted y obviamente también para nosotros. Esperemos en el nombre de Jesucristo que en su vida usted vea cambios favorables al activar ese código que estará ayudando a su favor esa bendición y que esa fe siempre debe estar por delante. Mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, el Señor sea con ustedes. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Pensarte que tengo toneladas